¿Y qué te parece si ahí donde tú estás vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos prepare para poder escuchar su palabra? Y dile ahí donde tú estás: Espíritu Santo, gracias te damos en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno, gracias por tu misericordia, gracias porque nos permitiste tener un tiempo en el cual pudimos sentir tu presencia, en el cual pudimos adorarte, exaltarte. Pero hoy en esta mañana pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que toques nuestros corazones. Haz que nuestro corazón sea una tierra fértil donde la semilla de tu palabra pueda ser sembrada y dar fruto. Quita toda sordera espiritual, todo aquello que impide que nosotros escuchemos tu palabra, todo velo espiritual que no nos deja ver lo que tú tienes para nosotros. Y hoy te pido, Dios, que me apartes a mí y sé tú hablando a nuestras vidas, que seas tú el que quieres traer esa palabra para cada uno de nosotros. Y te doy gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno que en esta mañana, y mira, yo quiero compartir contigo algo que el Señor ha estado hablando a mi corazón, que he estado compartiendo con algunas personas. Y no sé cuántos de ustedes se han sentido como realmente o se ven como esa oveja que vimos en el video, donde estás estancado, viene el Señor, te saca de ahí y corres y vuelves a caer en lo mismo. No sé. A mí me ha pasado muchas veces, y meditando en eso cuando miraba ese video y pensando en lo que el Señor ha estado hablando a mi corazón, yo me preguntaba, ¿por qué muchos cristianos seguimos estancados? ¿Por qué no podemos avanzar y no podemos alcanzar esa vida victoriosa que el Señor nos prometió? Porque nosotros tenemos una promesa, y mira que bueno, Sonia nos hablaba de algunas promesas que nosotros tenemos, que el Señor nos ha dado. Y si tú te vas y lees la palabra, vas a encontrar que tenemos muchísimas promesas. Tenemos muchas promesas que Dios nos ha dado, pero a veces no las experimentamos y no las vivimos y decimos, ¿por qué, Señor? Porque si tú has prometido esto, ¿por qué no lo puedo experimentar? ¿Por qué no lo puedo vivir? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta alguna vez? Bueno, yo sí me he hecho. Si tú no te la has hecho, yo me la he hecho y me la hice, y pensando en ti, pensando en mí. Y recordaba un versículo, y si tú vas allá a tu Biblia, a Romanos 8:37, porque ahí dice que todos nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice ahí que nosotros somos más que vencedores. ¿Y qué significa ser más que vencedores? Más que vencedores es tener una victoria absoluta sin límites. Eso de ser más que vencedores es sobrepasar los límites de la victoria, es tener poder que nosotros no nos podemos imaginar. Y cuando yo leí ese versículo y decía, bueno, Señor, si tu palabra dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿por qué entonces cuando viene la tribulación, cuando viene la angustia, cuando hay persecución, cuando hay esa hambre, esa desnudez, todo lo que ese mismo versículo, ese capítulo de Romanos 8 empieza a decir? Pero dice, nosotros somos más que vencedores en los momentos difíciles, de angustia, situaciones de pobreza o de escasez, en las de salud, no importa en las circunstancias que nosotros nos podamos encontrar, dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero ¿y entonces por qué no se ve así? Porque entonces estoy como, yo diría más bien como cabra, no parece oveja, como esa cabra que va y se vuelve al mismo hoyo de donde el Señor la saca. Y yo me preguntaba eso, y el Señor me habló y me dijo, hay 3 cosas que nos hacen a nosotros, o 3 decisiones que tomamos nosotros en nuestra vida, que nos hacen que nosotros no experimentemos esa victoria absoluta sin límites. Y yo quiero que hoy en esta mañana que tú pongas mucha atención, porque creo que todos hemos pasado y hemos tomado algunas de esas decisiones.
Quédate ahí sentado, no te levantes y dices, es que tengo que ir al baño, aguántate. Somos adultos. ¿Cuánto le han dicho a sus niños cuando van en el carro? Ya me hago, necesito ir al baño. Y le dices, aguántate, piensa en el desierto. ¿Alguien le ha dicho eso? A uno de mis hijos, una de sus maestras hace muchos años le dijo, piensa en el desierto, y que así se le iban a quitar las ganas. Y sí funciona, ¿eh? ¿Por qué? No sé. Pero anyways, quiero hoy que pongas mucha atención porque yo quiero que hoy salgamos de este lugar confiando y viviendo esa vida de victoria que el Señor quiere. ¿Cuántos queremos realmente experimentar esa vida en victoria? No sé cuál sea esa circunstancia o esa área de tu vida donde tú dices, en esa área todavía yo no he experimentado victoria. Si tú eres de esas personas que tú dices, bueno, me va muy bien, en las finanzas estoy muy bien, mis hijos están bien, pero hay otra área en tu vida que tú dices, bueno, o sea, no, mejor no digo nada y no voy a comentarla porque eso es muy personal. Hoy yo quiero entonces que pongas atención porque es importante que nosotros entendamos que las decisiones que tomamos en nuestra vida, aunque hay una promesa, esas decisiones pueden llevarnos a experimentar la victoria o experimentar una media victoria. Porque a veces estamos bien, porque Dios es tan bueno, es tan misericordioso que nos deja experimentar un poquito, pero no la podemos totalmente por las decisiones que nosotros tomamos. Así que si tú tomas nota, si tú escribes, el tema es estancados. Y Romanos 8:37 es nuestro versículo de promesa. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Jesucristo. Ahora entonces yo quiero que veamos, porque la humanidad desde el inicio, desde que Adán y Eva, podríamos decir, se ha inclinado siempre a hacer su voluntad y a hacer lo que quiere. Y eso lo ha llevado a tomar decisiones que a veces nos alejan de vivir esa vida victoriosa o esas promesas que Dios nos ha dado. Pero si nosotros tuviéramos el corazón como David, Sonia hablaba acerca del rey David, de este salmista, y si tuviéramos que estudiarlo y verlo, sabes de que aparte que dice que Dios dijo que era conforme a su corazón, era porque las decisiones que él tomó siempre era para agradar a Dios. Pero bueno, no quiero que vayamos ahí, quiero primero que vayamos a Deuteronomio en el capítulo 20, versículo 16 al 18, y nada más déjame contarte un poquito de qué está sucediendo ahí para que podamos entender. Dios siempre les ha dado promesas, pero les dio mandamientos también, instrucciones al pueblo de Israel. Conocemos el pueblo de Israel que era bien obediente, ¿no? Era un poquito, a veces duro, y su corazón se endurecía y quería hacer su voluntad. Y entonces cada cierto tiempo se les olvidaba lo que tenían que hacer, y cuando se acordaban y estaban estancados en ese hoyo, como que otra vez clamaban a Dios. Pero el Señor les había dado muchas instrucciones, y una de ellas, si tú vas ahí a Deuteronomio 20, versículo 16 al 18, el Dios le está dando unas instrucciones al pueblo y le dice que las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en heredad, o sea, recuerden de que Dios le dio al pueblo de Israel ciudades, pueblos para conquistar, que iba a ser su heredad. Y Dios les está diciendo de que todos esos pueblos enemigos los tenían que destruir por completo. Y entonces ahí los menciona: los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, y el apóstol diría todos los feos, tal como el Señor tu Dios te ha mandado. Ahí dice tal como tu Dios te ha mandado. ¿Para qué? Para que ellos no se enseñen a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho con sus dioses, y no pequéis contra el Señor vuestro Dios. ¿Por qué Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: deshazte de todos ellos, destrúyelos? Porque si tú los dejas, ellos te van a contaminar y van a hacer de que tú adores a sus dioses y hagas todo lo abominado que ellos hacen. Y por eso dijo: destrúyelos. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué creen ustedes que pasó? Fueron bien obedientes. No,
hicieron lo que ellos querían hacer. Y entonces, en Éxodo 23, 20 al 33, no lo vamos a leer todo, pero aquí habla acerca de Dios le estaba diciendo, miren, si ustedes hacen lo que yo les digo, estas van a ser las bendiciones. Entonces te quiero leer primero las bendiciones para que luego veamos qué es lo que el pueblo de Israel lo que hizo. Entonces el versículo 20 dice, le está diciendo al pueblo de Israel, yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. O sea, Dios le está diciendo, esto es lo que yo voy a hacer mientras tú obedeces. Voy a mandar un ángel, los va a proteger en el camino, te va a llevar al lugar que yo te he preparado. Pero dice, préstale atención y obedécelo. No te rebeles contra él, porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Versículo 22, si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes te opongan. Vamos a leer un poquito más adelante, el versículo 25 dice, voy a bendecir tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. En tu país ninguna mujer abortará ni será estéril. Yo te concederé larga vida. En toda nación donde pongas el pie, haré que tus enemigos te tengan miedo, se turben y huyan de ti. Mira todo lo que les está diciendo. Versículo 31, extenderé las fronteras de tu país. Y si tú después ahí en tu casa lee ese capítulo, pero ahí les está diciendo todas las bendiciones que ellos van a recibir si son obedientes. Y como yo leo mucho estamos ahorita en nuestro devocional, el Antiguo Testamento, y miro y digo, ay Señor, es que este pueblo, por eso dice, era duro de servir, porque por más que el Señor les decía, mira, yo los voy a bendecir, yo les voy a dar la victoria, si ustedes hacen esto, el pueblo era tan obediente que entonces, miren Deuteronomio, hoy sí quiero que vayamos ahí, a Deuteronomio 7, versículo 1 al 4, porque dice que el Señor les dijo que tenían que expulsar a todos los hititas, los jerjeseos, los amorreos y todo. ¿Y qué sucede? Sucede que dice que el pueblo de Israel decide hacer una tregua con los jebuseos. Y dice, el Señor sabía que los israelitas iban a tener la tentación de hacer alianza con los pueblos, pues esa era la salida fácil. Y aunque sonaba algo muy pacífico, cordial, porque este pueblo fueron muy sutiles y engañaron al pueblo de Israel y les dijeron, no, mira, nosotros venimos desde muy lejos y ya no tenemos que comer, hagamos paz. Y bueno, convencieron al pueblo de Israel y entonces le dijeron, está bien, vamos a hacer paz y eso. Y cuando se dieron cuenta que eran los que estaban ahí cerca de ellos, dice entonces que ya no podían hacer nada porque ellos habían hecho un pacto. Pero cuando yo lo leía decía, bueno, ¿pero qué fue lo que pasó? Es porque ellos no consultaron con Dios. Porque recuerda que en aquel tiempo ellos tenían a los sacerdotes, donde eran los que ellos iban, le preguntaban qué dice el Señor, qué hacemos, peleamos o no peleamos. Pero en esta ocasión como que no pensaron y no fueron y le preguntaron, no pidieron consejo y fueron engañados por ese pueblo enemigo. Hicieron el trato con ellos, esa alianza, y por haber hecho esa alianza, ahora nosotros empezamos a ver toda la historia como el pueblo de Israel ya no tenía la misma victoria en todas las cosas. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho una alianza con el pueblo enemigo. Pero no solamente eso, sino que ellos comenzaron a hacer lo que estos enemigos también hacían. Y recuerdas al inicio, en Deuteronomio, cuando hablamos, ¿por qué les dijo que los tenía que destruir? Porque los iba a contaminar, porque ellos iban a hacer lo mismo. Y mira, estaba leyendo acerca de un historiador que está hablando acerca de Canaán, y dice de que ellos eran una ciudad que habitaba la inmoralidad sexual, el paganismo y el sacrificio de niños.
encontraron los arqueólogos una gran cantidad de urnas que contenían los restos de niños que habían sido sacrificados a Baal. Era muy importante ese Dios para ellos. Y todavía añade en este historiador y dice que en los recintos habían como un cementerio de niños recién nacidos. Los cananeos adoraban cometiendo excesos inmorales en presencia de sus dioses y luego asesinaban a sus hijos primogénitos como sacrificio a estos mismos dioses. Así que esta tierra de Canaán había llegado a una especie de Sodoma y Gomorra. Y esa era la escala que habían llegado ellos. Ellos cavaban esas ruinas y encontraban de que para ellos ese Dios de Baal era importante. Por eso es de que Dios le decía al pueblo de Israel: no te puedes juntar, no te puedes casar, no puedes estar cerca de ese enemigo porque te van a contaminar. Y vemos cómo el pueblo de Israel se empezó a ir con otros ídolos. Empezaba a hacer lo mismo que este pueblo hacían. Y yo pensaba en esto, de por qué entonces el haber hecho esa alianza con el pueblo enemigo, ellos empezaron a ver que la mano de Dios no estaba ya con ellos y que no podían ver la victoria en sus vidas. Y ellos se preguntaban, bueno, ¿y por qué viene escasez? ¿Por qué había hambruna? ¿Por qué no podían vencer a los otros pueblos enemigos? ¿Por qué? Porque ellos habían desobedecido a Dios. Y entonces aquí es donde me hacía esa pregunta y decía: Señor, ¿será de que nosotros estamos siendo como el pueblo de Israel? ¿Qué decisiones hemos tomado en nuestra vida que no nos deja que nosotros experimentemos una vida en victoria totalmente? Porque esa es una promesa de Dios. Y entonces, ¿por qué no la veo totalmente? Porque sigo viendo que mis hijos, tal vez, digo no los míos, pero tal vez tu pregunta es: ¿por qué no veo que mis hijos realmente están sirviéndote, o están en drogas, o están con amistades no correctas? ¿O por qué no tengo una buena relación en mi matrimonio? ¿Por qué no tengo buena relación con las personas a mi alrededor? O tal vez tú dices: ¿por qué esas tentaciones siguen ahí y no las he podido vencer? Porque sigo cayendo una y otra vez en lo mismo. Porque, Señor, por más de que trabajo, no sigo viendo, no veo nada que entra, así como entra sale. No sé si alguien se ha preguntado eso. Y te sigues preguntando: ¿por qué? ¿Por qué en mi familia todos se enferman? ¿Por qué sigo cayendo en esto? ¿Por qué, Señor? Y el Señor me contestaba con estas 3 cosas. La primera decisión que nosotros tomamos y que no nos permite o nos lleva a que nos estanquemos: la negligencia al realizar lo que Dios nos manda hacer. La negligencia de hacer lo que Dios nos manda hacer. Y tú te vas a preguntar: ¿cómo así que la negligencia? Y mira que yo buscaba lo que significa ser negligente. Y negligencia es la falta de cuidado, aplicación y diligencia de una persona en lo que hace, en especial en el cumplimiento de una obligación. El pueblo de Israel tomó la vía más fácil, porque cuando Dios le dijo: destruye totalmente a todos los pueblos enemigos, ellos dijeron: vamos a hacer alianza con estos pobrecitos. Venían todos rotos, venían así como que ya no tenían nada y dijeron: pues ay, ¿qué tiene de malo? De todas maneras, ya hicimos alianza, ellos no nos pueden hacer nada y nosotros tampoco les vamos a hacer nada. Entonces, ¿qué era más fácil? En lugar de destruir y quitar todo, hacemos alianza. Y hay muchas personas que están siendo negligentes y haciendo lo más fácil, porque lo más fácil es mejor que lo que implica un trabajo, un sacrificio, un compromiso. Y Dios a todos nosotros nos ha creado para hacer buenas obras. ¿Recuerdas lo que dice la palabra de Dios? Dice que nos creó para hacer buenas obras. Y buenas obras es para hacer las cosas buenas, lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero muchos dicen: ay, no, es que es mucho sacrificio. Hay mucho que pagar. Hay mucho que hacer. Y mejor hago lo más fácil. Y hay un versículo donde hace un tiempo atrás el Señor me hablaba
en la parte de nosotros como equipo, y se lo comentaba a los del equipo, porque dice Jeremías 48:10, maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Dice, maldito aquel que negligentemente, que dijimos que era negligente, es aquel que no tiene cuidado, ni se aplica, ni es diligente, que no cumple al pie de la letra lo que tenemos que hacer. Y muchos porque, es que hay un sacrificio, porque tengo que hacer más allá, prefieren hacerlo más fácil. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel, lo más fácil. Pero trae maldición a nuestra vida, no nos permite que nosotros avancemos y nos hace que volvamos a caer en ese mismo hoyo. ¿Por qué? Porque no estamos siendo diligentes con lo que el Señor nos ha dicho. Efesios 4:22-23 es la clave de por qué somos negligentes en hacer lo que Dios nos ha dicho. ¿Por qué? Dice ahí Efesios 4:22, con respecto a la vida que antes llevaban, ¿qué dice? Que antes, ¿qué? No dice que ahorita, dice que antes llevaban. Se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual, ¿qué? Está corrompida por los deseos engañosos. Pero dice entonces que hay que quitarse esa ropa. No que te dejes una. Me voy a dejar un calcetín, el otro me lo quito. Así están algunos. O bueno, ¿sabes qué? Me voy a quitarle sus pantalones, pero la camisa no me la quiero quitar. Pero ahí dice que te tienes que quitar ese ropaje viejo para que te renueves ¿en qué? En la actitud, que es en lo que hacemos, y en la manera de pensar. Cuando te quitas ese ropaje viejo, aquello de la naturaleza pasada, aquello que nos gusta, los deseos de la carne, todo eso que nos gusta, cuando te la quitas y te pones esa ropa nueva en tu mente, de tu manera de vivir, dice entonces que nosotros vamos a tener esa vida victoria, vamos a tener esa imagen que Dios nos ha creado, que es verdadera, justa y en santidad. Pero ¿qué hacemos nosotros? No la dejamos medio puesta, o nos quitamos lo que queremos, pero lo más difícil lo dejamos, o lo que va a costar más. Y entonces estamos siendo negligentes a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y sabes que hay un versículo, si no me equivoco, está en Santiago, donde dice de que si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Tú sabes lo que tú tienes que hacer, tú sabes lo que Dios nos ha mandado a hacer, pero si tú no eres diligente, sino que eres negligente y haces lo más fácil, lo que menos trabajo incluye, no estás siendo obediente y no estás siendo diligente, y va a contarte como pecado. Y va a haber consecuencias porque es una decisión que estás tomando en tu vida. Tienes que dejar la vida pasada, renovarte y tener esa nueva vida para que comiences entonces a vivir, a pensar como Dios piensa, y entonces vivir esa vida en victoria en lugar de caer otra vez ahí. Volver a ese mismo hoyo, porque es el Espíritu Santo el que te va a ayudar. Cada vez de que te estás acercando al hoyo te va a decir no por aquí, te vas a ir para allá. Pero si tú no te quitas esa vieja naturaleza, vas a seguir haciendo lo mismo y vas a seguir cayendo ahí. Segunda de Pedro 1:10 dice, así que hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Ahí nos está diciendo, sé diligente en lo que Dios te ha dicho que hagas, y si tú lo haces, no vas a tropezar. No te vas a caer otra vez ahí. Recuerda que nosotros hemos sido hechura del Señor para hacer buenas obras. Ahora tú vas a decir, bueno, ¿en qué no estoy siendo diligente? ¿En qué estoy siendo negligente? ¿En qué? Explíquenme, por favor. Y miren, les voy a dar unos ejemplos. Hay un versículo, dice en Mateo 28:19-20, que no lo sabemos de memoria, algunos. Dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Y qué dice?
bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que les enseñemos para que guarden todas las cosas que Dios nos ha enseñado a nosotros y nos ha mandado, y que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces ahí tenemos una de las cosas que el Señor nos ha mandado a hacer. Dice, ir y hacer discípulos. Mi pregunta es, ¿estás ganando personas? ¿Estás yendo, hablando, compartiendo del Señor, el Evangelio a otras personas? Si no lo estás haciendo, estás siendo negligente. No estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Estás escogiendo lo más fácil. Ay, que el pastor lo haga, que mi líder lo haga, porque ellos son los preparados. Pero en ese versículo no dice, los pastores y líderes vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Dice, todos. Por tanto, id y hacer discípulos. Tú y yo, todos aquí incluidos, somos nuestro trabajo, lo que Dios nos manda a hacer es ir y hacer discípulos. Te dejo con la pregunta, ¿estás haciendo eso o estás siendo negligente? Mejor lo más fácil, porque hay otra cosa. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más ver el día que se acerca. ¿Qué es lo más fácil? Me quedo en casa. Ustedes ya vencieron eso porque están aquí, así que esa parte ya. Pero tal vez tú dices, bueno, sí voy a la iglesia, pero voy de vez en cuando porque es que ese día voy a ir al parque. El domingo estuvo tan bonito ese domingo, y entonces mejor ese día me voy a ir al parque. O lo más fácil es decir, es que ese día aprovecho a ir al supermercado y hacer todas las cosas que tengo que hacer de la semana. O algunos dicen, no, es que yo tengo trabajo y si no trabajo no como. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Me estoy agarrando de lo que me conviene, de lo más fácil. Pero ahí dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer? No lo digo yo, yo les estoy leyendo lo que dice aquí. Ahora dice también Malaquías 3:10, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. ¿Qué es más fácil? Doy una parte. De todas maneras nadie se va a dar cuenta. ¿Quién se va a dar cuenta si doy mi diezmo completo? No. Dios sí se da cuenta. Nosotros no, pero Dios sí. O algunos dicen, es que esto lo voy a ocupar porque necesito pagar algo. O necesito dar esto, entonces mejor no lo voy a dar. O tal vez algunos dicen, bueno, mejor se lo doy al pobrecito que está ahí en la calle pidiendo, que no tiene nada, mejor se lo doy a él. Pero aquí nos está diciendo el Señor que lo traigamos al templo, a donde nosotros nos alimentamos. Y mientras escribía eso, recordaba porque antes de ese versículo, Dios dice, ladrones. Y uno dice, ¿en qué? ¿En qué te hemos robado? En no dar tus diezmos y tus ofrendas. Entonces nosotros no somos de esos, no tomamos la vía fácil, pero algunos están haciendo lo más fácil. No están siendo diligentes, sino negligentes en lo que Dios te ha mandado a hacer. Porque ahí hay una promesa. Si tú das, si tú lo haces, dice, probadme en esto que yo abriré las ventanas de los cielos. Si no lo haces, pues no recibes bendición, no vives esa vida en victoria. Una más, que cosas que a veces nosotros somos negligentes. Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es lo que da menos esfuerzo? Perdono pero no olvido. ¿Han escuchado esa? Perdono pero no olvido. Perdono si me pide primero él perdón, porque él fue el que hizo la falta, no fui yo. Perdono si es sincero. Si a mí me parece que es sincero cuando me pide perdón, lo voy a perdonar. Es lo más fácil, pero no es lo que Dios nos manda a hacer. Ahí dice de que nosotros seamos bondadosos y compasivos, perdonándonos. No dice perdónalo si es sincero, perdónalo si te pide primero. Hasta el Señor nos dice, ve y tú ponte en paz. Y uno dice, sí, pues yo no fui el de la culpa, pero no, Él te dice, ve
tú y ponte en paz. ¿Estamos siendo diligentes en hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer? ¿O estamos siendo negligentes y estamos haciendo lo que a nosotros nos favorece, lo que es más fácil? Porque dice la palabra de Dios que no paguemos mal con mal, sino que paguemos con bien cuando alguien te hace o te ofende. Así que, ¿qué estamos haciendo? Está siendo diligente, porque diligente es poner mucho interés, esmero, rapidez, eficacia en la realización de un trabajo o cumplimiento. Cuando tú eres diligente, rápido, no vas a esperar, no voy a esperar a que mi líder me diga, no voy a esperar a que los pastores, a que alguien me diga que lo haga. Yo lo voy a hacer porque yo lo leí en la palabra y me manda que lo haga y quiero ser diligente. Entonces tienes que tomar la decisión. O eres diligente o vas a hacer lo más fácil. De acuerdo a la decisión que tú tomes, es como tú vas a vivir. Josué 1, 6 al 9 es versículo que a veces nos apropiamos de ese y decimos, sí, yo soy, porque ahí dice, sé fuerte y valiente, esfuérzate, yo estaré contigo. Y es lo que el Señor nos dice, sé diligente, hazlo rápido, esfuérzate, hazlo de lo mejor, yo voy a estar ahí. No te voy a abandonar. Entonces no podemos tener la excusa de que, ay, es que Señor, es que es bien difícil. ¿Cómo lo hago? Porque es difícil. El Señor dice, tú nada más, hazlo. Esfuérzate, valiente, lánzate, como decíamos el miércoles en la reunión de líderes, lánzate, ten fe, Él va a estar contigo y entonces vas a ver esas promesas que el Señor te ha dado. La fe no hace las cosas fáciles, pero las hace posibles. Ten fe en el Señor, que Él va a estar ahí contigo y vas a poder ser diligente. Porque la segunda decisión que nosotros a veces tomamos y nos mantiene estancados es la obediencia selectiva al vivir en santidad. Dile al que está a tu lado, la obediencia selectiva a vivir en santidad. El Señor nos ha mandado a nosotros que tenemos que vivir en santidad. ¿Qué es vivir en santidad? Vivir apartado de todo aquello que a Él no le agrada, sino que vivir esa vida que le agrada a Él. Hablamos en Efesios, quitarnos la naturaleza vieja y ahora vivir en esa naturaleza donde a Dios le agrada. Ya no vivimos en la carne, sino que vivimos en el Espíritu. Y el ser selectivos en lo que obedecemos o en lo que nosotros vamos a elegir, en lo que nos conviene o nos gusta, no es lo que a Dios le agrada, porque al final obediencia selectiva, no existe eso de obediencia selectiva, nada más lo puse ahí porque suena bonito, de obediencia selectiva, pero obediencia selectiva es desobediencia. No hay obediencia a medias, sino que es desobediencia. Y la desobediencia es rebeldía y es considerada como pecado de idolatría, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros nos rebelamos en contra de Dios, estamos eligiendo seguir nuestro propio destino, nuestro propio camino, en lugar de hacer lo que Dios ha dicho que hagamos o que vayamos donde Él ha decidido que nosotros lo hagamos. Y nosotros estamos diciendo, yo me pongo en el lugar de Dios. Cuando nosotros desobedecemos, le estamos diciendo, Dios, I got it, no te metas. Es mi vida, yo sé lo que voy a hacer, ahí no te permito. Y como algunos van a decir, no, pastora, nosotros sí somos obedientes y Dios es mi Dios. Algunos dicen, Dios, te entrego esto. Esta es mi vida, tú eres el Señor. Y el Señor te dice, esa área. Oh, no, ahí esa área todavía no, Señor. Es que yo estoy inmaduro todavía. Tengo que pedirle al Espíritu Santo que me ayude a trabajar en eso. Y le estoy orando para que me cambie. Que te cambie, pues cambia. Yo así digo. He estado hablando con unas personas y el miércoles precisamente hablábamos de eso y decía, es que deja de decirle o echarle la culpa al Espíritu Santo a Dios de que es que estoy orando para que me cambie. Dame tiempo. La decisión es tuya. Tú no puedes decir, porque lo que le estás diciendo es que tú no tienes el poder para poder cambiarme, Señor. Dios tiene el poder. El que no ha decidido cambiar eres tú. Y es entonces cuando uno tiene que decir, Señor, yo voy a cambiar. Yo tomo la decisión de ser obediente y no ser selectivo en lo que voy a obedecer y en lo que no, en lo que a mí me conviene.
porque si no va a pasar lo que le pasó a Saúl. Sabes que Saúl, por el tiempo te lo voy a cortar, tú después lo puedes leer ahí en 1 Samuel 15, porque habla acerca de que Saúl tenía una orden también, es que era de matar a todos los enemigos, y ellos tenían que matar destruir a todos los amalecitas. Ellos iban a ir y pelear contra ellos. Y Saúl prepara su ejército, dice que van, vencen, agarra al rey de los amalecitas, tú lo puedes leer ahí en 1 Samuel 15, y agarró todas sus pertenencias, dice, los atacaron, pero dice que tuvo compasión para no matar a los hombres y mujeres, niños, bueno, todo eso. Así que Saúl lo hace, ataca a los amalecitas, y entonces al rey Amalek viene y lo captura. Y va y escoge, o sea, fue selectivo y dijo, esta oveja sí está bonita, está gorda, esta sí la voy a agarrar. Esto sí, y empezó a seleccionar algunas cosas que era lo mejor para poder llevárselos ellos como eso. Es ese botín. Y dice de que entonces ellos van, no mata al rey, se lo llevan prisionero y eso. Y el Señor se molestó tanto y que dijo, me arrepiento de haber puesto a Saúl. Desobediente este hombre. Y dice de que el profeta Samuel, o sea, cuando Dios le dijo, o sea, todavía Samuel, miren cómo amaba a Saúl, que él hasta lloró, clamó, oró y todo así como, Señor, porque le dijo, le voy a quitar su reino, no más. Muy desobediente este hombre, ya no lo quiero. Y él ora, y de todas maneras no cambió la decisión de Dios. Y va a donde Saúl y le dice, ¿qué has hecho? Estoy escuchando unas cabras, como el video, estoy escuchando ahí unas ovejas, estoy escuchando ahí un ruido, ¿qué es eso? Y miren lo que Saúl les dice. Quiero que vayan ahí en el versículo 13 de 1 Samuel 15. Va Samuel donde Saúl y le dice que el Señor te bendiga, y le dice, he cumplido las instrucciones del Señor. Samuel le dice, ¿y entonces qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas, o sea, miren, Saúl todavía le echa la culpa a su ejército, trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. O sea, escogimos lo mejor porque vamos a hacer sacrificio con eso. No te enojes, pero es que los hicimos para Dios. Pero no fui yo, fueron los del ejército. Al final, versículo 18, le dice, y te envió a cumplir. El Samuel le está diciendo a Saúl de que lo había enviado a cumplir una misión. Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos, porque entonces no obedeciste al Señor. ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Y Saúl le contesta, yo sí he obedecido al Señor, he cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel entonces le dice que le agrada más al Señor, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice. El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y léelo porque está tremendo esta historia, esto que le sucedió a Saúl, por él decidir hacer nada más una parte de lo que Dios le dijo. Mató a los amalecitas, pero dejó
algunas cosas que él seleccionó porque él dijo, esto está bueno, pero no lo hizo como Dios le dijo. Y el que él no fue obediente completamente le trajo maldición y a su reino le fue quitado. Y no cambió de opinión Dios. Y es lo mismo que a veces sucede en nuestra vida. Nosotros queremos ser obedientes en algunas cosas. Queremos seleccionar en esto sí, pero en esto no. Pero Dios quiere que nosotros seamos obedientes totalmente. No podemos endurecer nuestro corazón y decidir yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Porque si tú decides hacer eso, es la consecuencia, vas a verla también en tu vida. Y no vas a experimentar una vida victoriosa absoluta si tú no eres obediente completamente al Señor. La palabra dice que nosotros seamos no solamente oidores, sino que hacedores de la palabra de Dios. Pero algunos dicen, no, yo me la conozco y sí, la palabra del Señor dice esto y esto, pero ¿la vives? La vives completamente, no a medias. Porque Dios nos manda que nosotros la vivamos completamente. Este es nuestro manual a seguir. Aquí están todas las instrucciones muy claras. Nadie puede decir, es que no le entiendo. Si no le entiendes es porque te quieres tú cerrar tus oídos y no escucharlo, porque tenemos al Espíritu Santo que dice que es el que te revela la palabra. Si tú no le estás entendiendo, entonces pídele al Espíritu Santo, revélame, muéstrame, guíame. Pero algunos dicen, la voy a abrir y en lo primero que caiga y lees así y dice, cargas de riquezas navegabas en el alta mar, tus remeros te llevaron por los mares inmensos en el altar mar, y lees y dices, yo no sé qué quería decir esto. Pues bueno, Señor, gracias porque ya la leí. Pero hay que leerla con entendimiento. Pide al Espíritu Santo para que puedas ser obediente a ella y cumplir con el Señor lo que el Señor está diciendo. Porque vamos a ser más que vencedores si tú te sometes a Dios, si tú te separas de la vida de pecado, de la vida de hacer lo que yo quiera para ser obediente a Dios. La palabra de Dios dice que seamos obedientes, íntegros, intachables. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo está siendo tu vida? ¿En qué estás siendo selectivo? ¿Estás cambiando realmente la manera en la que vives? ¿O sigues viviendo igual, haciendo lo que a ti se te antoje, pensando como, bueno, es mi vida? Cuando tú se la entregaste al Señor, ¿qué le dijiste? Señor, te entrego mi vida, tú eres el Señor de mi vida ahora. Entonces vive como esa declaración que hiciste, obedeciendo completamente. Porque la tercera y última decisión que a veces tomamos y que nos permite vivir esa vida de victoria, no que las otras no son importantes, pero quiero que pongas mucha atención, porque esta es la que más se nos dificulta a muchos y es la que más te ayudará a vivir esa vida en victoria. Y es el ser inconstantes en buscar de la presencia de Dios. Es ser inconstantes o no perseverar en buscar de la presencia de Dios. ¿Sabes que el ser inconstante es una persona que es inestable, que es voluble, es una persona que no persiste? Y hay muchos que son inconstantes en buscar de la presencia de Dios, que nada más de vez en cuando o cuando lo necesitan o cuando están en problemas, o la hago los 5 minutos, los 15 minutos del día para no sentirme culpable que no busqué del Señor. Pero dice segunda de Pedro 3:5, pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. ¿Por qué quiero leerte este versículo? Porque ahí dice que Dios creó, cuando hizo la creación y ordenó el mundo, Él hizo la tierra y separó las aguas del mar y el cielo y todo eso. Y dice que lo hizo ¿cómo? Con su palabra. O sea, Él declaró y todo estuvo en orden. Y escuchaba a alguien que explicaba acerca de esto y dije, se los tengo que explicar. Porque
la tierra gira. Lo aprendimos en la escuela, ¿no? Que la tierra está en constante girando en ese eje imaginario, que nosotros sabemos que ese eje imaginario es la palabra de Dios, porque Él declaró, Él dijo, así se hace, así va a estar la tierra, y la tierra gira y no ha parado. La tierra siempre está girando. ¿Sabes qué sucedería si la tierra deja de girar? ¿Alguien de ustedes sabe qué pasaría si la tierra no rotaría? Ándale, miren, yo fui a buscar porque dije, yo sí quiero saber para que sepamos, ¿no? Si la tierra deja de rotar, una de las cosas que sucedería, dice que todos saldríamos disparados por la fuerza centrífuga y la inercia del movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes se imaginan un carro que va a toda velocidad y los tripulantes o los que van adentro no traen un cinturón, hay un accidente y salen volando de los vidrios y salen volando. ¿Saben lo que le va a pasar a esas personas? No van a salir así como normal, no. Pues eso nos pasaría, saldríamos volando, todos moriríamos, nadie no podría soportar. Pero también hay otra cosa que sucede, dice que perdería su forma de la tierra y provocaría un movimiento de las aguas que se distribuirían de forma diferente en la superficie, inundando ciudades enteras. O sea que habrían tsunamis, habría todo eso. O sea, si no te moriste es porque saliste volado, te vas a morir porque se inundó todo. Pero no solo eso, si la tierra se detuviera por 5 segundos, las condiciones climáticas serían tan extremas que la vida desaparecería, se reduciría considerable o simplemente dejaría de existir. Así que yo dije, gracias a Dios que la tierra no para, que sigue rotando y está en constante movimiento y no va a pasar eso. Así que nosotros vivimos. Y pensando en esto, yo decía, si la tierra, que está en ese constante movimiento, que está en ese movimiento por ese eje que es la palabra de Dios, porque Dios dio la orden de que así lo hiciera, y nosotros que somos los hijos de Dios pensamos que nuestra vida va a ser normal sin buscar de Dios, sin buscar de la palabra de Él. Queremos que nuestra vida gire y que tenga éxito y que todo nos vaya bien, pero no buscamos de Dios. No estamos conectados a ese eje como la tierra, no estamos conectados a Dios en todo momento. Y queremos hacerlo fácil, lo queremos hacer a nuestra manera, pero no lo hacemos como debe ser, que Él dice que busquemos todos los días de Él. Y esta parte es bien importante porque nosotros necesitamos habitar en la palabra. Hay versículo donde dice que habitemos en la palabra, que habitemos en la presencia de Dios, y eso es hacerlo frecuentemente todos los días. ¿Cuántos comen todos los días? Todos comemos, aunque sea una vez, pero que comes. Pero todos comemos, y si todos en lo natural tú comes, ¿por qué en lo espiritual no le damos esa importancia? Y algunos dicen, bueno, aunque sea 5 minutos. Yo te aseguro de que si tú dices, ay no, hoy solo voy a tomar agua, y te la pasas así todos los días, te vas a morir. El agua es buena, pero no es lo suficiente para nuestro cuerpo estar nutrido, fortalecido. Necesitamos alimento. Algunos dicen, pues yo me voy a comer todos los días, no voy a decir restaurante para no hacerle publicidad a nadie, pero tú dices, voy a ir a comer las hamburguesas de allá de la esquina que están bien ricas, con bacon y cheese y no sé, lo que le quieras poner. Imagínate comer todos los días, 365 días lo mismo. ¿Qué crees que le va a pasar a tu cuerpo? Aparte que vamos a engordar. No te estás nutriendo con alimento que realmente va a ser bueno para tu cuerpo. Va a causar enfermedades, tal vez ya no vas a tener la misma energía. Bueno, va a causar muchas cosas negativas a tu cuerpo porque no te estás alimentando de la manera correcta. Y en lo espiritual, queremos los 5 minutos rápido porque vivimos en un mundo de que yo tengo que trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y entonces, Señor, solamente tengo 5 minutos. 10, porque algunos van a decir, no, yo le dedico 15. 15 minutos, Dios. En 15 minutos me tienes que hablar, me tienes que ministrar, me tienes que dar poder, unción para todo el día.
Así estamos algunos. Por eso tienen la vida que tienen. Por eso vives estancado y vuelves a caer una y otra vez, porque te has olvidado de poner primero a Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Señor, ¿por qué no tengo la vida que tú has prometido? ¿Lo buscas? David, y voy a usar a esto que Sonia hablaba, David en todo momento, en las buenas, en las malas, en las no tan buenas, siempre buscaba de Dios. Es mi roca, mi refugio, mi torre fuerte, en quien voy a confiar. ¿A dónde correré si no es contigo? David sabía cuál era la clave de tener una vida en victoria. Y aun cuando él se sentía que ya no podía más, que él decía, mis huesos están siendo consumidos, ¿a quién clamaba? A Dios. Él sabía que si él buscaba todos los días, porque esto no es de vez en cuando, no es nada más, ok, de lunes a viernes, el fin de semana es vacaciones, Dios. No, tú tienes que buscar de la palabra de Dios, de leer, de tener ese tiempo con Dios. Dice, bienaventurado el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita ¿cómo? De día y de noche. ¿Por qué? Porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que sus hojas no se secan y que todo lo que hace prospera. ¿Cuántos quieren ser así? Yo quiero ser así. ¿Pero estás haciendo lo que dice eso? ¿Estás buscando de día y de noche? ¿Tienes la palabra cerca de ti? Porque esa es la única manera que tú vas a recibir esa vida en victoria. ¿Qué le dijo a Josué? Que nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que medites en ella, ¿qué? Día y noche. Yo en las mañanas oro nada más. ¿Y en la noche? ¿Y en el día? Todos los días tienes que perseverar. Por el tiempo no te lo puedo leer, pero luego tú puedes leer ahí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 13, porque habla acerca del hijo de Salomón, de Roboam y Jeroboam, y cómo había una lucha entre ellos. Pero algo que me llamó la atención, y hoy en la mañana en mi devocional dije, por eso lo traje aquí, porque no estaba parte de lo que había escrito, pero el Señor me hablaba acerca de esto. Porque Roboam, aunque al inicio dice que hizo mal, no siguió el buen consejo, al final él se arrepiente y se da cuenta que solamente obedeciendo y buscando de Dios iba a poder vencer. Y entonces dice que Dios miró que él se arrepintió y entonces le dio la victoria en contra de Jeroboam, que era un ejército más fuerte de él. Pero dice, y empezaron a buscar, y decía que los sacerdotes que tenía Roboam de día y de noche hacían sacrificios al Señor, que no permitieron que la luz se apagara en el templo. Y yo decía, eso es lo que nosotros necesitamos todos los días, buscar de Dios, hacer ese sacrificio de nuestras vidas al Señor. No dejes que la luz se apague, la luz que está dentro de ti se apague, porque sí se puede apagar si tú no le buscas del Señor. Necesitas encenderla todos los días. Y yo quiero hoy en esta mañana animarte y que tú te vayas hoy pensando, Señor, ¿qué decisiones he estado tomando en mi vida? ¿He sido una persona negligente, que solamente hago lo más fácil o lo que a mí me conviene y no he cumplido así al pie de la letra con lo que tú me has mandado a hacer? ¿He sido desobediente porque quiero hacer mi voluntad y a mi manera y a como yo lo quiero interpretar? ¿O he sido realmente obediente en todo? Porque tal vez tú dices, pues todo lo demás yo lo he hecho, pastora. Yo soy obediente y soy diligente, pero tal vez tu tiempo con el Señor no lo has hecho como debe ser. Si el presidente hoy te llama por teléfono
o cualquier persona importante te llamara y te dice, mañana a las 5 de la mañana quiero verte, voy a invitarte a un café porque quiero platicar contigo. Le vas a decir, uy, no, 5 de la mañana es muy temprano, no puede ser un poquito más tarde, porque es que yo duermo y como que no soy de levantarme en la mañana. O le vas a decir, sorry, pero tengo que trabajar. Seguramente que no le vas a decir eso. Es alguien importante que te está llamando a ti para ir a tomar un café. ¿Cómo le vas a dejar plantado? ¿Cómo le vas a decir al presidente, no, señor presidente, estoy muy ocupado? Mentira, ni ocupado. Cuando usted quiera, dígame a la hora y ahí voy a estar. Haz lo mismo con Dios. Dios está esperándote a que tú te acerques a Él, pero a veces le decimos, Señor, hoy no tengo tiempo, hoy no tengo ganas, hoy no me siento bien, estoy muy ocupado. Él es más importante que cualquier persona aquí en la tierra. Dedícale tiempo al Señor. Y esto es algo personal. Nuestros hijos no pueden decir, mi papá y mi mamá oran y hacen el devocional y con eso la hago. Tú no le puedes decir, ay, mi esposo es el espiritual y el sacerdote de la casa, con que él lo haga todos vamos a estar bien. O viceversa, no, mi esposa que ore, que ella haga, que la bendición venga por ella. Porque tu relación es algo personal. Tú y Dios, nadie más. Y Él quiere que le busquemos. Ponte de pie. Y vamos a pedirle hoy al Señor en esta mañana que cada uno de nosotros podamos tomar la decisión correcta. Yo quiero verte a ti viviendo una vida en victoria, absoluta y sin límites, porque dice de que nosotros ya se nos ha dado en Cristo Jesús, pero toma la decisión correcta. Ya no más ser negligentes, hoy voy a ser diligente. Ya no voy a ser selectivo, no voy a ser desobediente, voy a ser obediente totalmente. Pero también voy a buscar de Dios y hacerlo perseverante todos los días, no de vez en cuando, no durante la semana, pero el fin de semana no. El domingo, porque es cuando me lleno, como dicen, me puse gasolina que me dure para toda la semana. Déjame decirte que esto no es así. Todos los días necesitas tu tiempo con el Señor. Padre, en esta mañana venimos ante ti. Venimos, Señor, arrepentidos y sabiendo, Dios, y reconocer de que necesitamos ser esos hijos tuyos, que vivimos en diligencia, en obediencia, en perseverancia buscando de ti. Queremos realmente vivir esas vidas de victoria. Tu palabra dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, que nos amó, que murió en la cruz, dio su vida para que cada uno de nosotros pudiéramos tener libertad, pudiéramos ser bendecidos, tener esa vida de victoria. Pero reconocemos que nuestras decisiones muchas veces no nos han permitido vivir y experimentar esa vida. Pero hoy, Señor, te decimos que nos perdones. Tu palabra dice de que si nosotros nos arrepentimos, te pedimos perdón, que tú vas a escuchar nuestra oración y vas a traer sanidad. Y hoy clamamos a ti, Señor, porque tú nos perdones, que tú sanes, que tú traigas esa vida de bendición a nuestras vidas, cualquiera que sea la situación, la circunstancia o esa área en la cual tú has estado batallando. Hoy dile, Señor, yo hoy tomo la decisión de hacer lo que a ti te agrada. Hoy yo quiero hacer lo que tú me has mandado a hacer diligentemente. Quiero ser obediente a ti, pero principalmente buscar de tu rostro, buscar de tu presencia todos los días de mi vida. Que tú seas el eje que me ayuda a caminar, a rotar en cada situación de mi vida, porque tú estás ahí conmigo. Y lo único que tú me pides es que sea valiente y esforzado. Y hoy, Señor, te decimos, aquí estamos. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Y si tú, esta es la primera vez y tú dices, yo quiero poder tener ese eje que me va a ayudar
ese que me va a dar la fortaleza, que es Jesucristo, yo hoy te invito para que tú lo recibas en tu corazón. Si tú que nos estás viendo a través de las redes, yo quiero invitarte a que tú tomes la mejor decisión que tú puedes hacer, que es darle tu vida a Cristo Jesús. Él es el único que te va a dar esa victoria en tu vida en todas las áreas. Es el único que va a poder ayudarte en todo momento, porque ese es el regalo que nos ha dado al Espíritu Santo. Si tú eres esa persona, yo te invito a que ahí donde tú estás le digas: Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que necesito de un Señor y un Salvador, y eres tú. Entrego mi vida a ti, te confieso como el Señor y Salvador de mi vida, y te pido que escribas mi nombre en el libro de vida, y que de ahora en adelante voy a ser obediente a ti, voy a vivir como tú deseas y voy a buscar de tu rostro. Te doy gracias por esa oportunidad que tú me das. En el nombre de Jesús te recibo como mi Señor y Salvador. Y si tú hiciste esa oración por primera vez, escríbenos ahí, porque queremos ayudarte, porque queremos estar contigo, y que tú puedas en este nuevo caminar de tu vida, que tú puedas crecer y vivir esa vida en victoria. Y para todos los demás, yo te voy a invitar de que hoy tú tomes la decisión, ese compromiso con Dios, de decirle: Señor, voy a ser diligente, voy a ser obediente, y voy a buscar de tu rostro todos los días de mi vida. Amén. Gracias, Señor, te damos. Y tú dile ahí: gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Te adoramos en esta mañana y sabemos que tú nos has dado la victoria y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.